inicio a este webinar. Primero también agradecer a Hernando como presidente de la sociedad por permitir estos eventos, por permitirnos tener invitados de talla internacional. Vamos a abrir la presentación. Bueno, muy bien. Entonces, el título de este webinar es Ruptura masiva y reparable de manguito rotador, opciones diferentes a transferencias tendinosas. Hoy por hoy la literatura no tiene una respuesta absoluta para tratar esta patología y este grupo tan específico de pacientes. La idea de este webinar es llegar a consensos. Vamos a explorar tres opciones de cirugía artroscópica, algunas más reproducibles que otras, unas requieren de un skill mayor, otros de un skill menor, depende mucho de la destreza del cirujano, pero también depende de las expectativas del paciente. Se preguntarán por qué decidimos dejar a un lado las transferencias tendinosas. Y la razón por las que las dejamos a un lado es porque, primero, la posibilidad de utilizar este tipo de cirugías depende mucho del planeamiento preoperatorio, es decir, de lo que podemos predecir. Así que estamos tratando de adivinar si esa ruptura masiva la podemos reparar o no. Y muchas de ellas al final resultan reparables. Y la segunda es porque esta cirugía está indicada en un grupo muy selecto de pacientes, sobre todo en aquellos pacientes en que consideramos un hombro no funcional. Para nuestra agenda de hoy vamos a hacer una presentación rápida de un caso clínico. La primera conferencia va a ser desbridamiento y reparación parcial, realmente funciona, a cargo del doctor Claudio Moraga. La tercera conferencia, aumentación con bíceps autólogo, técnica del doctor Paulo Ginás. La cuarta conferencia, reconstrucción capsular superior, mis indicaciones, resultados y técnica quirúrgica, a cargo del doctor Michael Marsali. Y terminamos con una sesión de discusión y preguntas. Hoy contamos con tres panelistas de talla internacional. El doctor Michael Marsali es cirujano de hombro, trabaja en la clínica de la Universidad de los Andes, es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Hombro y Codo y es jefe del programa de Fellowship de Cirugía de Hombro y Codo. También trabajó en la Federación Chilena de Rugby como médico del World Rugby para Sudamérica. El doctor Claudio Moraga, cirujano de hombro también, jefe de la unidad de hombro y codo del Hospital Padre Hurtado en Chile, eh, es cirujano de hombro y codo de la clínica alemana. Y finalmente el doctor Pablo Ginás, conocido de la casa, eh, ortopedista, cirujano de hombro de la Fundación de Valle de Lili, jefe del programa de Fellowship de Cirugía de Hombro y Rodilla de esta misma institución y expresidente de la ACART en 2021. Rápidamente vamos a presentar este caso clínico, por favor, los panelistas ténganlo en la mente, tengan presentes los hallazgos y al final vamos a dar, después de las conferencias, vamos a tratar de resolver el caso de esta paciente. Tenemos una mujer de 46 años, joven, ella trabaja como gerente de una empresa de lácteos, tiene 9 meses de historia de dolor, no hay un antecedente claro de trauma, no lo describe, lleva aproximadamente 4 sesiones de fisioterapia y le han realizado 6 inyecciones subacromiales. La última la realizó el colega que la remitió 2 días antes. Tiene una escala de ASIS de 28. Y este es su arco de movimiento posterior a la última inyección. Ella expresamente pidió la inyección porque sin ella no puede mover el hombro. Es decir, tenemos una elevación activa dolorosa. No tenemos lag en rotación externa, no tenemos lag en rotación interna, tenemos una importante pérdida de la fuerza muscular, una radiografía prácticamente normal, AMADA 1. En la imagen de la izquierda vemos la imagen de resonancia, una retracción bastante importante del supraespinoso, con una clasificación de PAT de 3. En el corte tangencial clasificamos una atrofia grasa Gutalier 2, 3 y un porcentaje de pérdida de ocupación de Tomaso de aproximadamente el 44% del volumen del supraespinoso. También algo de atrofia del infraespinoso. Esta es la imagen en donde vemos la extensión anteroposterior del desgarro. El subescapular aparentemente está bien, con una posible lesión muy pequeña en el margen superior y algo de tendinosis del bíceps. Calculamos para esta paciente dos índices que tienen relevancia reciente, importante, que es el índice de reparabilidad de Kim, que es una ecuación que ya algunos deben conocer, y el índice de cicatrización de Kwan.
El índice de reparabilidad nos dio un 76%, es decir, un predictor alto de irreparabilidad, y el índice de cicatrización de Oroji de Kwan con un valor del 55% como predictor de falla en la reparación. Ténganlo por favor presente, al final lo vamos a discutir. Vamos a dar paso a las conferencias. Iniciamos con el doctor Claudio Moraga, desbridamiento y reparación parcial. Súper. Parto yo entonces, Juliancito. Comparto pantalla. Por favor. Usted me avisa. Estoy tratando, pero me dice que no puedo comenzar mientras el otro parcial es muy amable. Ahí aparece. ¿Se ve la primera pantalla? ¿Están mirando todos? Se ve perfectamente y se escucha perfectamente. Muchas gracias primero que todo por la invitación, Julián Autilla, a la Sociedad de Hombro y Codo de Colombiana. Así que es un honor siempre para mí ser invitado a este webinar, principalmente Julián, que te conocí hace 2 años, y a mis amigos que están ahí en Colombia. Así que muy amables de nuevo. El tema que me toca presentar, probablemente, como lo decimos en chileno, me toca bailar un poco con la fea en esto, pero después de la revisión y de esta tarea que me diste, Julián, parece ser no tan así. Este es el tema que me toca presentar, debridamiento y reparación parcial en roturas masivas irreparables. Masivas irreparables, porque en realidad una rotura masiva no es lo mismo que irreparable. Yo quería, como parto en este webinar, quiero hacer una pequeña introducción. La mayoría de las roturas irreparables son masivas, pero muchas de las roturas masivas pueden ser reparables, posiblemente el caso que presentaste, injusto, Julián. Por lo tanto, su definición sigue siendo controversial. Y el primer punto que me quiero referir es eso. Para mí una rotura masiva es irreparable lo divido en 3 puntos básicamente. Clínicamente, un paciente que está pseudoparalítico, real. Hay harta discusión y podría dar para webinars y congresos enteros respecto a qué es pseudoparálisis. Eso es para mí pseudoparálisis, por lo menos en el vector vertical y el otro rotacional, como ustedes pueden ver en este paciente joven. Imagenológica, al menos me gustan 3 definiciones: una distancia acromiumeral o subacromial de 6 milímetros o menos, una infiltración grasa, sea el supra e idealmente infra, de Boutalier 3 o más, y una retracción de PAT, como el caso del paciente que presentaste recién, Julián, de 3, por lo menos, es decir, el borde del tendón a nivel del reborde glenoideo. Y a nivel quirúrgico, algo súper importante y no menor, sea imposible reparar artroscópicamente por más liberación que hagamos. Y en la toma de decisión en este tipo de roturas irreparables, no en las masivas, para mí, y al igual que de muchos de los maestros de los que vamos regularmente leyendo y viendo en congresos, es entender si ese hombro es indoloro y funcional, un paciente mayor, de baja demanda, que aparece estas imágenes, pero probablemente con este hombro no doloroso y funcional no le vamos a hablar de cirugía. En un paciente que tiene un hombro pseudoparilítico no funcional, por lo tanto, probablemente nos vamos a ir a un lado más de prótesis reversa o si es joven transferencia, etcétera. Hay una gran discusión. Y aquí está donde nos centramos en este webinar, en este paciente que tiene un hombro doloroso, que aparentemente está funcional, es decir, no pseudoparalítico, y hay una cantidad importante de técnicas. Y estas técnicas, si desglosamos, hay muchas más posiblemente, pero las que nos motivan al menos a este webinar, y en particular en mi tema, es la primera opción. Debridamiento subacromial y tenotomía o tenodesis de bíceps, las traté de juntar y en realidad la mayoría de la literatura habla de ellos en juntos, en realidad. ¿Y por qué? Porque el bíceps y el labrum superior son fuentes de dolor conocida y descrita, y el debate principal en si lo vamos a someter a una cirugía, es decir, un debridamiento, bursectomía subacromial asociada a una tenotomía o tenodesis, la elección va a ser una deformidad cosmética y los potenciales calambres que genera una tenotomía, o también puede haber dolor en el sitio de la estenodesis, sobre todo la suprapectoral o over the top. Y el otro debate es si le hacemos acromioplastia y por lo tanto liberamos el ligamento coracromial con el consecuente riesgo de escape anterosuperior a la larga. Y empeoramos, por supuesto, la artropatía. ¿Cuál sería, al menos en lo que he revisado, o al menos y en mi experiencia, el paciente ideal? Un paciente probablemente para un debridamiento y tenotomía, por supuesto, es un paciente con un hombro doloroso, funcional, por supuesto con esta rotura masiva irreparable, de edad avanzada. Y aquí podríamos tener una larga discusión, pero de edad avanzada. No quise jugarme los 65, 70 años, eso es un número finalmente,
pero con dos cosas. Uno, que tenga una rotación externa pegada al tronco, que esté presente o que esté débil, y ojalá también una rotación externa separada del tronco en posición 2, también presente o que esté al menos débil. Este es el caso, este es un caso que operé hace 3 años ya. Es un caso de una mujer de 71 años, muy fit, ella muy activa deportivamente, de hecho, con una magia derecha de larga data, con mucho dolor, con mucha debilidad, pero con una función bastante adecuada, como ustedes pueden ver, excepto en flexión anterior y en rotación interna. Esta es su imagen, al menos radiográfica, una distancia pronumeral límite, pero con una imagen de resonancia no muy auspiciosa, con una infiltración grasa y atrofia avanzada, con una retracción PAT3, como ustedes pueden ver en la resonancia, y una rotura que definimos por distancia al menos como masiva, al menos 2 tendones comprometidos. Que su principal molestia es siempre dolor, y por lo tanto lo que le propuse al menos en ella, esta es la artroscopía diagnóstica, con un bíceps de esa característica, con un tendón subescapular del tercio superior de esa característica, fue debridarla y hacer una tenodesis de bíceps, pero en este caso subpectoral, dado la mala calidad de ese tendón al momento y en la decisión intraoperatoria. Y por otro lado, el tema cosmético que a ella también le influenciaba si es que no fallaba la tenodesis suprapectoral, sumado a una reparación de la porción superior del tendón subescapular. Y este es su resultado, un año después de operada, con pocas quines. La verdad es que es una cirugía que es súper agradecida en un paciente de baja demanda y con una indicación bien clara en donde uno tiene preciso que la fuente del dolor en esta rotura masiva irreparable es su bíceps. Por lo tanto, es un procedimiento agradecido y probablemente predecible en mediano y largo plazo. ¿Qué opciones tenemos? La segunda y el segundo tema a considerar en mi charla es la reparación parcial. La reparación parcial que se le puede asociar a una medialización de huella, si es que hay una rotura muy retraída, o una aumentación, un rerouting, o lo que nos va a hablar Paulo de una reconstrucción capsular que yo no voy a tocar en esta charla. ¿Esto en qué se basa? Principalmente el fundamento biomecánico, una reparación parcial en este clásico artículo de Burkhardt, en el cual ya instala el concepto de realizar una rotura o de quedar con una rotura de manguito rotador, pero en este caso es funcional, es decir, que haya esta teoría del sistema de puente-suspensión, en donde reparando la copla de fuerza anterior por el subescapular y posterior por el infraespinoso y teres menor, uno puede mejorar y centralizar la cabeza del húmero y por ende disminuir la migración superior, mejorar la biomecánica, compensar esta rotura y por ende los síntomas de este paciente. Y otro trabajo que años después, y también hoy día hay uno reciente de Gerber y de su grupo, en modelos biomecánicos, donde se evaluó la cinemática de esta articulación glenumeral, en donde solo realizando la reparación parcial del infraespinoso, como ustedes pueden ver en esta figura destacada, se restaura la cinemática y aún más se hace un margen de convergencia, es decir, un punto tendón-tendón en la zona anterior, disminuye la formación de gap, mejoraría la biomecánica y por ende una probabilidad de éxito mayor in vivo. Por lo tanto, la indicación, al menos en mi experiencia principal en una reparación parcial, es muy parecida a la primera, un hombro doloroso, funcional, en un adulto mayor, pero probablemente la cosa más importante que les voy a discutir y les voy a presentar más adelante es que tenga una rotación externa en posición 2 presente, es decir, que ojalá haya un teres menor presente o no infiltrado grasa, que probablemente va a ayudarnos en el pronóstico. Los reportes iniciales de esto y el fundamento clínico de esta técnica están de hace mucho tiempo y podría gastarme todo el webinar en revisando artículos, pero estos son resultados que que hace muchos años se han publicado y que han presentado mejorías a un follow-up corto o moderado, al menos, con mejoría funcional y de satisfacción subjetiva de cada paciente. Los mejores candidatos, según la literatura, probablemente 2 o 3 tipos. Uno, el paciente que tiene un bajo score funcional preoperatorio, porque la ganancia, al menos de este autor, con solo una reparación parcial del infraespinoso a seguimiento corto o moderado, es importante, a pesar de que haya una falla en la reparación con seguimientos imagenológicos. Y eso es importante señalar, dado que algunos, por lo menos nosotros acá en Santiago, al menos en mi experiencia en mi clínica y en mi hospital, es realizarle a nuestros pacientes al menos ecografía entre los 4 y 6 meses. El otro mejor candidato es aquel paciente que no tenga infiltración grasa del teres menor. Una infiltración grasa mayor o igual a 2 del teres menor
probablemente va a tener un peor outcome. Por eso les decía, la mejor indicación en esta reparación parcial, idealmente, es que tenga un 3 menor intacto. Y otra cosa importante es que se ha asociado o se le asociaba una mayor tasa de reoperación, dado que no vamos a cerrar el defecto del manguito rotador. Sin embargo, un buen artículo relativamente reciente, este grupo de Larry Field, midió el defecto que quedaba post reparación parcial y no había una correlación entre el defecto residual y la necesidad de reoperar estos pacientes al menos a 5 años. Que hay estudios más de mediano o largo plazo, probablemente hay 3 principalmente. Uno es este, que es el de Godenech, que presentó también recientemente. Perdón, me confundí. Este primero es el de Galazo, que tiene una mejoría significativa clínica, un promedio de seguimiento de 7 años, un buen porcentaje de satisfacción completa del paciente, con mala seguimiento, o más bien con una falla en la cicatrización importante en el gran número de pacientes. Y este otro, que tiene que ver también con 58 pacientes a seguimiento de 7 años también promedio, en que la tasa de re-rotura es igual de alta cuando uno compara una reparación completa en roturas masivas irreparables versus reparaciones parcial. Sin embargo, ambos, a pesar de no tener una buena cicatrización, mejoraban significativamente en el pre y en el postoperatorio. Trabajo reciente de Journal of Bone, bastante bueno, te los recomiendo. Y este otro, que es el seguimiento de pacientes que volvieron a revisar 3 años después de publicado, pero en realidad en lo clínico ellos lo revisaron 4 años después entre uno y otro control y solo perdieron 10 pacientes. Este es el de Godenech y su grupo, y en el cual demuestra 2 cosas, que la recuperación parcial y total, ambos tienen buena mejoría en los scores de Constant y a largo plazo, y que aparentemente los scores de Constant en el tiempo caen, pero el ajustado permanece estable, lo que esto no hablaría de la mala cicatrización, sino más bien a la falla porque los pacientes envejecen. Siempre cuando estamos en la duda, finalmente llegamos a las revisiones sistemáticas que cierran un poco, y este autor presenta 2 básicamente. Uno, en el cual en 2019 solo presenta aquellos que tiene que ver y se centra en la re-rotura como imagen y en la reoperación. Y estas son las tasas en aquellos solo estudios con reparaciones parciales, con re-rotura de un 49%, con reoperación de un 3%, pero con muy buenos scores clínicos igual. Y luego, cuando compara aquellos de completo y parcial, nuevamente se repite una tasa de re-rotura alta en las reparaciones parciales, pero una necesidad de reoperación que sigue siendo baja. Por lo tanto, hay moderada buena calidad de evidencia para apoyar que tanto en una reparación masiva y reparable al momento de la cirugía, podrían ambos tener buenos outcomes satisfactorios y bajas tasas de complicaciones a mediano o largo plazo. Mis tips: 1, si es que me encuentro con alguna rotura masiva irreparable que yo no preveía y que en el momento de la cirugía me la encuentro, es intentar reparar como sea el subescapular. ¿Por qué? Porque obviamente voy a mejorar el pilar anterior de esta técnica del puente. Y esta hace una reparación, este es un paciente mío, en una rotura masiva. Lo que primero hago es igual asegurarme de que el tendón subescapular quede fijo. 2, hacer microfractura. Microfracturar para mí por lo menos tiene y promueve algo de biología que sin duda va a estimular en algún grado alguna tasa de cicatrización, y eso también en el 2022 lo publicamos, si bien no hubo una diferencia significativa en otro tipo de roturas, pero creo que aumenta y aporta en biología. El tercer tip es tratar de reinsertar ambas capas del tendón infraespinoso. No solo recordar que este tendón tiene 2 capas, habitualmente uno está tentado a solo reparar la que ve más fácil, pero lo ideal es que se reinserten ambas capas, el ancla lo más posteromedial, y si es que hay que medializarlo más, también es bienvenido. A mí me gustan personalmente, cuando hago esta técnica, estos puntos tipo cincha que me dan más seguridad o más fijación. Y eso es, se me repitió. Y lo cuarto, si es que lo necesito o si es que esta rotura está sumamente amplia, realizar puntos tendón-tendón, ya sea de PDS, ya sea de Fiberwire, lo que me permita disminuir un poco el tamaño de esta rotura. En lo personal, lo uso poco, pero es una muy buena ayuda, por supuesto, a disminuir el tamaño de estas roturas masivas. Y por último, y quinto, pero sin duda Paulo va a hablar de eso, por lo menos yo tengo un bajo umbral cada vez que es posible, como en el mismo paciente que les presentaba, es tratar de aumentar con bíceps. Probablemente Paulo nos va a hablar mejor de una reconstrucción capsular superior formal, pero a mí por lo menos me gusta también como aporte biológico el tener un bíceps, si es que está de buena calidad, usarlo como un pilar anterior. Este es el segundo caso y cierro con esto.
Es una paciente también de una edad similar a la que les presenté previamente, 73 años, no tengo el preoperatorio, una mialgia de larga data, este es su rango de movilidad, con no pseudoparálisis, con un poco rango de rotación externa e interna. Y este es el estudio clínico que al menos en mi hospital me pasa, que en ocasiones tenemos que vernos con pacientes que ya han sido estudiados varios años antes y llegamos al momento de pabellón con un estudio atrasado. Esta rotura del 2020 se operaba en agosto del 2022, dos Un años minuto, después. Claudio. Pero sí, no hay problema. Y esta es la rotura total, esta es la radiografía, y lamentablemente nos encontramos con una rotura masiva irreparable. Por lo tanto, tuvimos que salir del paso haciendo la reparación parcial del infra y el subescapular al menos cerrarlo. Y este es su control a los 6 meses, esto a los 18 meses, y esta es la ecografía que al menos el infraespinoso y el subescapular habían cicatrizado. Por lo tanto, y para cerrar, la reparación parcial, al menos mi mensaje a la casa que me gustaría que terminaran con este webinar, es que es una opción quirúrgica súper válida ante una reparación completa que es imposible al momento de la cirugía. Es una cirugía de preservación articular. Derriba los mitos, yo los mitos que tenía todavía, hoy día los voy borrando un poco, de peor outcome cuando el paciente que tiene una peor función preoperatoria probablemente va a tener un buen resultado de todas maneras con esta reparación parcial. Las tasas de rotura y de reoperaciones no son altas. La tasa de rotura por imagen sí, pero la reoperación no se condice con la tasa de rotura y que a pesar de tener o quedar con un tamaño de defecto residual, va a tener igual un buen outcome. Por lo tanto, los pacientes pueden esperar una mejoría importante funcional y clínica con buenos resultados a corto y mediano plazo con esta cirugía. Muchas gracias, chicos. Dejo Muchas de gracias, compartir. Claudio. Excelente conferencia. Creo que toca todos los temas puntuales. Vamos a continuar con el doctor Pablo Ginás en la segunda conferencia en relación a la aumentación y el uso del bíceps en lesión masiva irreparable. Solo quiero confirmar que me están oyendo bien. Se escucha perfecto y se ve perfecto. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial a la Sociedad Colombiana de Ortopedia y muchísimas gracias por la invitación. Sin duda para mí es un honor estar aquí, además compartiendo con Michelle y con Claudio, dos superestrellas y líderes de opinión en América Latina. Nosotros queremos hablar sobre un tema que nos ha apasionado durante muchísimo tiempo, que es la reparación masiva del manguito rotador y cuáles han sido nuestras estrategias biológicas. Y el por qué estamos tan centrados en esto es porque tenemos pésimos resultados estructurales, más no así funcionales, en lesiones masivas del manguito rotador. En el año 2019 nosotros publicamos en Orthopedic Journal of Sports Medicine la tasa de reruptura nuestra y pudimos notar que en nuestros pacientes el porcentaje de rerupturas estaba alrededor del 27%, pero cuando veíamos los pacientes con lesión masiva, ese porcentaje llegaba casi al 40% y en pacientes por encima de 50 años, de 60 años, perdón, la tasa llegaba hasta el 50%. De tal forma que nos dimos cuenta que ni operábamos tan bonito, ni teníamos tan buenos resultados estructurales, y esto es lo que nos hizo pensar que debíamos tener una opción diferente y terapéutica. Nosotros pensamos que cuál es el santo grial realmente en la reparación del manguito rotador, y creemos que necesitamos dos tipos de ambientes. Un ambiente biológico, que es de lo que más nos interesa a nosotros, y un ambiente mecánico, en donde la reparación, las suturas, los anclajes y demás son importantes, pero no lo más importante. En manguito rotador, nuestra filosofía es que menos es más. Y creo que la biomecánica le ha hecho mucho daño a la ortopedia porque nos ha puesto a pensar en lo que realmente es no importante. Creemos nosotros que no se ha mejorado durante los últimos 25 años. Si usted revisa la literatura de los grandes centros, se podrá dar cuenta cómo durante los últimos 25 años, aún con la mejoría en los anclajes y demás, el porcentaje de ruptura es inaceptablemente alto, incluyendo la última publicación nuestra, en cuyo porcentaje está alrededor del 40%. ¿Qué estamos haciendo? Y este es el centro de nuestra conferencia del día de hoy. Nosotros publicamos por primera vez en la revista colombiana de ortopedia en el año 2010 cómo estábamos utilizando el tendón del bíceps, no solamente para hacer reconstrucción capsular superior con bíceps, sino también para hacer aumentación. Las 4 estrategias que hoy por hoy tenemos es
la reconstrucción parcial con bíceps, la aumentación con el bíceps, y ya le voy a explicar por qué, el aporte vascular con la bursa siempre que sea posible, y no siempre lo es, y últimamente, en los últimos 2 años, el BMA o el aspirado de médula ósea. Hablemos del primer elemento. El primer elemento, este es una especie de sándwich biológico en donde la reconstrucción forma parte del efecto mecánico, la aumentación se hace involucrando el tendón, el manguito reparado total o parcialmente, ponemos la bursa encima e iniciamos, damos como una especie de salsa de tomate, por decirlo de alguna manera, con este aspirado medular para dar células madres. Hablemos de la primera parte. La primera parte, y aquí voy a traer una secuencia de lo que nosotros hacemos. Este es el portal lateral. Fíjense ustedes cómo preparamos la huella, localizamos en la parte anterior el tendón del bíceps, colocamos un anclaje típicamente all suture en todo el centro de la huella. El primer anclaje, la primera sutura abraza al tendón y lo transporta hacia la parte posterior, y ahí nos damos cuenta si necesitamos o no hacer una liberación del ligamento humeral transverso. Una vez aseguramos nuestra tenodesis, el segundo punto está en relación a fijación con un punto de asa loop que nos permite dar mucha más seguridad, y dejamos la tercera sutura para involucrarla dentro de la sutura final. Una vez tengamos todo esto, hacemos la tenotomía después de hacer la tenodesis, porque creemos que el elemento más importante de esta reconstrucción está en relación con esto, y es dejar la suficiente tensión del tendón del bíceps como una cuerda de violín que produzca un efecto biomecánico muy importante. Luego de esto, hagan la reparación como sea e involucren el tendón del bíceps como aumentación, y esta es una vista intraarticular de cómo queda esta reconstrucción capsular con el tendón del bíceps. El segundo elemento es la aumentación, y vamos a ver ustedes cómo, fíjense cómo el tendón del bíceps ya está reconstruido, y nosotros pasamos las suturas de la reparación del manguito rotador por debajo del tendón, involucrando a este tendón dentro de la reparación. Aquí, como Claudio lo dijo en una de sus estrategias, estamos haciendo una sutura lado a lado, pero lo más importante es que estamos haciendo un involucramiento del tendón del bíceps y ofreciendo tenocitos a esta reparación, que ya previamente tiene un efecto mecánico en la reparación parcial de la reconstrucción capsular superior con este mismo tendón. El tercer elemento, y cada vez que se pueda, está en relación a utilizar la bursa subacromial. Fíjense, este es otro caso, un tendón bastante malo, sin embargo lo utilizamos de manera sistemática, hacemos nuestra convergencia de margen o lo que ustedes quieran, pasamos la sutura por debajo del tendón para involucrarlo dentro de la sutura, y esas mismas suturas las utilizamos para hacer un atrapamiento de lo que se pueda de la bursa y ponerlo encima de lo que nosotros creemos estamos ofreciendo, no solamente vascularidad, sino que al mismo tiempo estamos ofreciendo células madres y demás. Y esto ha sido demostrado en infinidad de trabajos. El doctor Yutot hace más de 30 años ya publicó un artículo en relación a esto sobre la presencia de células mesenquimales y estromales en la bursa subacromial que sirven a la cicatrización. Así que este es nuestro tercer elemento biológico para aumentar la cicatrización. El cuarto elemento, y este elemento es de los últimos 2 años, perdón, es utilizar el aspirado de médula ósea. Este es un poquito el resumen. Este es otro caso en donde estamos haciendo la reconstrucción capsular primero del tendón. Utilizamos la sutura que ustedes quieran. Aquí estamos poniendo nuestro primer anclaje. Posteriormente hacemos la reparación parcial o total, si se puede. Y en este caso utilizamos una doble hilera tratando de llevar la mayor cantidad de tendón a la huella plantar. Posteriormente, desde la metáfisis proximal y con una aguja de biopsia, extraemos aproximadamente 10 centímetros de esta sangre metafisiaria proximal, que contiene un altísimo contenido de células madres, como ya verán ahorita lo demostró el doctor Guzmazoca en su trabajo. Dejamos el campo lo más exagüe posible, y una vez lo hagamos, aplicamos esta capa encima
que favorece adicionalmente en la cicatrización. Ese es el trabajo del doctor Mazoca cuando compara la cantidad de células madres que hay en la cresta ilíaca versus el húmero proximal, y el resultado final es que inclusive hay muchísima mayor cantidad de células en la metáfisis proximal. En el año 2022 publicamos nuestra serie en donde teníamos dos cohortes de pacientes, de 56 pacientes por un lado y 50 con bíceps y sin bíceps, y logramos disminuir la tasa de reruptura, en este caso ya a 2 años, del 50% a cerca del 14%. Todavía nos queda un espacio, 1 de cada 10 pacientes se sigue rompiendo a pesar de todas estas estrategias biológicas. Cuando uno ve las escalas de ACEs, ve los movimientos y demás, todos los pacientes mejoraron en ambos grupos, pero cuando los comparamos entre sí, hubo una significativa mejoría en cuanto a valorábamos los pacientes a los que les reconstruíamos el tendón del bíceps. Sin lugar a dudas. Existen múltiples, pero múltiples publicaciones en relación a estudios clínicos, a estudios biomecánicos que confirman que este procedimiento es seguro, efectivo, es eficaz, es costo benéfico, de tal forma que nosotros lo hacemos de manera rutinaria. Recientemente estamos tratando de combinar la parte biológica y estática de la reconstrucción capsular superior y no hacer la tenotomía para aprovechar la parte dinámica del tendón y su tracción inferior, aumentando la distancia acromio-humeral y utilizando el tendón como un depresor de la cabeza humeral. De tal forma que teníamos una estabilización dinámica y tenemos una estabilización estática, y esta nueva serie que saldrá publicada en 2025, cuando recolectemos el seguimiento mínimo 1 año con la ecografía, cómo influye realmente en el resultado final de nuestros pacientes. Así que la pregunta del por qué utilizarlo, hombre, porque es un autoinjerto, porque está vascularizado, porque está inervado, porque tiene una inserción nativa y no tenemos que hacer lo que Michelle nos va a mostrar ahorita, toda esa inserción a nivel de la parte superior glenoidea, porque hay estudios clínicos y biomecánicos que comprueban su efectividad, porque es de bajo costo, es reproducible, porque uno puede utilizar bursa, uno puede utilizar sangre, de tal forma que la pregunta, a mi modo de ver, es ¿por qué no usarlo de manera sistemática si la evidencia, la literatura, los resultados y la experiencia de muchos centros así lo han mostrado? Quiero agradecer a la Sociedad Colombiana de Ortopedia, pero sobre todo también quiero hacer una invitación muy especial para el 12 y el 13 de septiembre, donde tendremos nuestro curso de cirugía en vivo en la ciudad de Cali. Tendremos 2 días, un día de hombro, un día de rodilla, tendremos más de 20 cirugías, tenemos invitado especial al doctor Giancani, tenemos cirugía desde Niza con el doctor Pascal Boileau, tenemos cirugía robótica desde Barranquilla y por supuesto el respaldo de las 3 principales sociedades que existen en Colombia y en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Llenas, por la invitación. Muy interactiva la conferencia, incluido en la presentación. Muy amable. Seguimos con Michael Marsali, con la última conferencia, ya para terminar la sesión de conferencias. Reconstrucción capsular superior, sus indicaciones y su abordaje en general de este tipo de procedimiento. Sigue, Michael. Perfecto, ¿se escucha bien? Escucha fuerte, claro. Muchas gracias a la invitación a toda la directiva de la Sociedad Colombiana de Ombligo por poder participar acá y seguir aprendiendo. Entonces, a mí me toca hablar sobre ya la alternativa de reconstrucción capsular superior, alternativas al bíceps, ¿verdad? Perfecto, perdón, a ver, dame un segundo. Partí al revés. Ahí sí. Ok, los puntos clave de esta presentación, vamos a partir con una pequeña introducción, hacer algunas definiciones que ya se han hecho, hacer una revisión de la literatura con respecto a la biomecánica, la cicatrización y a los resultados, vamos a hablar de la parte técnica y vamos luego a cerrar la presentación. Entonces, lo primero es que la reconstrucción capsular superior se desarrolló para restaurar la biomecánica lo más cercana al normal del hombro en pacientes con roturas masivas e irreparables. La reconstrucción capsular proporcionaría un efecto espaciador, un efecto tipo trampolín, como ya lo mostraron en las presentaciones anteriores, participando de la restauración de los pares de fuerza.
Y actualmente existe una gran variabilidad entre las técnicas quirúrgicas, incluido el tipo de injerto, como es lo que vamos a ver, el grosor, los métodos de fijación, posición de fijación del injerto y cuáles son los procedimientos concomitantes, lo que hace mucho más difícil hacer un análisis crítico de la literatura. Vamos a hacer rápidamente esto porque ya Claudio lo tocó en la primera presentación. Las roturas masivas, por definición, es un término de tamaño o cantidad de tendones, que generalmente lo hablamos por lo posterior superior, pero por definición también podría ser antero superior. Y tendríamos que hablar de las roturas globales o supermasivas cuando ya tenemos una rotura masiva posterior superior con extensión anterior. E irreparable, yo me agarro a esta definición, que es una rotura que al intentar repararse tiene una alta probabilidad de falla por incapacidad de lograr una reparación directa a pesar de usar técnicas de liberación, o a pesar de repararse no va a cicatrizar o tendrá una mala función, por lo tanto no son sinónimos. Ahora, si uno revisa la literatura, uno se encuentra con esta curva que es típica típica de las curvas de cualquier tipo de innovación. Hay una publicación inicial donde probablemente se hace más popular esta técnica. No digo que esto no se haya pensado desde antes, pero claramente Mijata populariza y hay un boom de publicaciones sobre este tema en una época. Después hay un valle donde probablemente se empiezan a revisar las cosas que se están haciendo mal, los resultados no están siendo como se habían pensado inicialmente. Y si uno analiza hoy día la literatura, me llamó la atención cuando tuve que preparar el tema que me encontré con 5 revisiones sistemáticas, metaanálisis, revisiones narrativas de grupos de autores muy connotados en la cirugía de hombro de los últimos año y medio, lo cual me llamó profundamente la atención. Por lo tanto es un tema que vuelve con fuerza a tocarse, por lo menos. Ahora vamos a lo básico. La cápsula superior existe, lo han definido como una extensión profunda del ligamento coracohumeral, tendría una inserción que cubriría entre un 30 a 60% del aire troquíter, tiene un grosor que es variable entre 1 hasta 4,5 milímetros, y también tiene una alta variabilidad porque presenta gaps en algunos casos, por lo tanto no es algo que uno encuentre en todos los pacientes de la misma manera, y eso uno lo ve muchas veces cuando entra a la cirugía. Ahora, yo creo que el concepto más importante es entender esto. Y si todo lo que hagamos, independiente de las variaciones de la técnica, pero mantenemos estos principios súper claros, probablemente vamos a lograr de alguna manera llevar a un paciente de un estado mal funcionalmente a uno mejor. Y lo que necesitamos es una cabeza humeral centrada y un deltoide funcional. Y si logramos eso, lo más probable es que logremos elevar el hombro. Y es ahí donde tenemos que apuntar toda nuestra creatividad, todos nuestros principios biomecánicos, biológicos, tienen que ir apuntando a restaurar los pares de fuerza asociados a un deltoide funcional. ¿Se logra esto con la reconstrucción capsular superior? Por lo menos modelos estáticos, sí. La reconstrucción capsular, y esto hay múltiples modelos biomecánicos que lo han descrito ya en los últimos 10 años, ha mostrado mejoras en la traslación superior y humeral y ha disminuido la presión de contacto subacromial en comparación a un modelo con rotura masiva. Y esto se ha logrado independiente del injerto, fascia lata, halo injerto dermopidérmico, bíceps, autoinjerto de semitendinoso, etc. Pareciera que esto sí se logra desde el punto de vista biomecánico en modelos estáticos. Y esto es lo más grosero como para mostrar el efecto, ¿verdad? Esto probablemente ya todos lo hemos visto alguna vez, pero este es un modelo cadavérico con una reconstrucción capsular con halo injerto dermopidérmico, ¿verdad? Y si vamos a cortarlo, rápidamente vemos esta inestabilidad principalmente anterosuperior, donde el hombro queda inestable, que es el efecto que vendría siendo la activación del deltoide a la elevación. Ahora, con respecto a la cicatrización, ya específicamente hablando de la reconstrucción capsular superior, la primera escrita por Mijata y también por el grupo americano, ¿verdad? Liderado por probablemente el grupo de San Antonio, inicialmente de Burkhardt, pareciera que la cicatrización es necesaria para mejorar los resultados. En el estudio inicial de Mijata, en la serie de él, las reconstrucciones capsulares superiores no cicatrizadas tenían un ACES y un YOA, que es el estudio en la escala funcional japonesa, significativamente más bajo, el ACES y el YOA. Y en la serie del grupo de Burkhardt también los que estaban cicatrizados presentaban menor dolor y mayor ACES. Y ellos se dieron cuenta que la cicatrización global rondaba el 50%, pero esta aumentaba si el injerto dermopidérmico se usaba un injerto dermopidérmico más de 3 milímetros, por lo tanto esa era la recomendación de ellos. Esta es una imagen de resonancia de un paciente mío con halo injerto dermopidérmico, donde afortunadamente el radiólogo lo informa con un supraespinoso normal, cicatrizado.
Entonces, cuando uno analiza los resultados, se hace difícil sistematizarlos y organizarlos, porque las técnicas han variado y los procedimientos concomitantes asociados también. Así como mostraba en la presentación anterior, generalmente uno va agregando cosas que cree que no le van a hacer daño y que van a hacer un aporte teórico, y también ya van apareciendo estudios clínicos que lo van demostrando. Entonces, Burkhardt, serie de 2 años, los pacientes mejoran y sostienen la mejoría con respecto a la evaluación inicial. Y quise citar este otro artículo publicado recientemente del Grupo de la Clínica Mayo, donde hay pocas publicaciones donde autores o grupos de trabajo comparen sus propios resultados con técnicas diferentes, porque generalmente hay ideologías atrás, hay estudios atrás donde los grupos siguen una sola tendencia. Por lo tanto, por eso quise citar esto, donde dentro del grupo de trabajo, 2 cirujanos tenían líneas diferentes, transferencia trapecio inferior versus reconstrucciones capsulares superiores. Ambos mejoraron resultados clínicos para roturas irreparables posteriores superiores y con ciertas tendencias según la técnica. Las reconstrucciones capsulares superiores mejor en términos de alivio del dolor y elevación, y las transferencias mejoran con respecto a la rotación externa. ¿Cuáles son las indicaciones? Y para eso es mejor repasar un caso clínico. Esta es una mujer de 67 años que presentó una caída de nivel con apoyo a la mano derecha, que presentó dolor e impotencia funcional, y ella traía dolor de antes, pero habría empeorado después de esta caída. Tiene una elevación activa de 60 grados, sin un drop-up test, es un test negativo, ¿verdad? Con buena rotación externa, mucho dolor en su arcomovilidad, pareciera que es una cabeza centrada en las radiografías, pero ya en la resonancia vemos signos de atrofia posterosuperior y una rotura retraída, con su escapular indemne en este caso. Por lo tanto, ella la calificamos como una rotura irreparable por las condiciones, edad e imagenología. Entonces aquí es donde se nos abre el abanico y donde aquí quedamos en las dudas. Tenemos toda esta lista que ya hemos ido repasando en las presentaciones anteriores. ¿Qué hacemos? ¿Hay alguna alternativa mejor que otra? ¿Hay alguna alternativa que sea que esté invalidada para este tipo de casos? Probablemente no, y quizás hay más opciones de las que estoy anotando acá. Hay pocos autores que se atreven a plantear algoritmos, y por eso traje el grupo de Patrick Denard, donde a mí me hace cierto sentido donde podría entrar la indicación de una reconstrucción capsular superior. Primero, pacientes con hasta AMADA 1-2, no 3 ni más, esos ya irían a una prótesis reversa. Pacientes que que no fueran de baja demanda, sino que pacientes de alta demanda. Pacientes que tuvieran una mala función, porque ya, como bien dijo Claudio en la primera presentación, probablemente pacientes de edad de muy buena función, vamos a hacer procedimientos más conservadores, que no tengan una atrofia severa, sobre todo en los músculos rotadores externos, vale decir redondo menor principalmente, e infraespinoso. Y en esos pacientes donde predomina la rotura del supraespinoso, con una atrofia importante a lo mejor de solo el supra, mantienen un balance rotacional en el plano horizontal, a lo mejor en esos casos, con un desbalance solamente en el plano elevación, yo creo que es el paciente ideal. Si uno tuviera que resumir, esta es mi indicación, es como yo trato de ordenarlo, por lo tanto es un paciente de alta demanda, que tenga mala función, como dijimos anteriormente, que tenga por definición una rotura irreparable, máximo una AMADA hasta 2, porque podemos lograr cierto centraje en la cabeza, que tenga un subescapular indemne o reparable, lo necesitamos sí o sí para el balance, deltoides indemnes para lograr la elevación, y con una rotación externa conservada o recuperable desde el punto de vista potencial de ese músculo. Y probablemente tendría que agregar hoy, y aquí es donde vengo a complementar y no a competir con la presentación anterior, porque es difícil competir con una presentación como esa, que en no todos los pacientes vamos a tener el bíceps presente. ¿Cómo lo hago? Primero, esta es una decisión que yo recomendaría tomar antes de la cirugía. En mis primeros casos, comparto mis experiencias, uno siempre quiere hacer actos más heroicos y hacía grandes liberaciones. Me tomaba 30 minutos, 45 minutos haciendo grandes liberaciones para poder traer ese tendón a la huella, medializar, etc. Perdía 1 hora de cirugía cuando después me da cuenta que no podía hacerlo y que tomaba la decisión de hacer una reconstrucción capsular superior. Eso ya no lo hago, trato de tomar la decisión antes sí o sí, y si me voy a dar una oportunidad de revisar durante la cirugía,
estoy planificado para hacer una revisión rápida y tomar la decisión lo antes posible porque sé que cuando ya decido hacerla, tengo 1 hora y media, 2 horas de cirugía al menos con muchos pasos críticos donde la artroscopía se haciendo más difícil a medida que avanza el tiempo. Dos, siempre hacer la reparación parcial que se pueda hacer, sobre todo, como digo, tiene que hacerse sí o sí el subescapular si está roto y ojalá avanzar el infraespinoso para lograr mejor balance de fuerza. Con eso ya sabemos, como lo hemos escuchado anteriormente, que vamos a lograr un gesto que por sí solo ya beneficia al paciente. Tres, yo en un principio comencé poniendo 2 anclas mediales y haciendo una técnica de doble polea. Actualmente me di cuenta que con 3 se me hacía más fácil la técnica. Independizo las anclas entre ellas, no las conecto, cosa que no tenga que, independiente si mi medición es perfecta entre las distancias del ancla y lo que yo voy a usar en el injerto, no se termina arrugando el injerto por esta incongruencia en las dimensiones. Si yo las independizo, siempre voy a lograr que el injerto caiga más estirado sobre la glena. Entonces pongo un ancla a las 12, una ancla en la base de la coracoides bien anterior y un ancla bien posterior hasta lograr cubrir todo el defecto. 4, siempre lateral. Recordemos que esta es la principal sitio de falla. El 70% de lo reportado en falla de cicatrización es por el lado humeral. Hago una configuración transósea equivalente. Y el otro consejo que puedo dar es tratar de siempre usar las suturas por portales independientes y percutáneos para perder la menor cantidad de agua posible. Es importantísimo el orden de las suturas en este tipo de cirugía y tener un ayudante que también entienda lo que estamos haciendo. Quinto, tener un buen instrumental para medir. Hoy día existe instrumental especialmente diseñado que en fondo usamos la sutura para medir, que es flexible para medir estas superficies que no son rectas. Es importante para dimensionar bien el injerto. Como dije, portales percutáneos para evitar pérdida de agua. Cada sutura en un portal diferente para mantener en orden y mucho orden en retirar las suturas a la hora de retirarlas por el portal de trabajo. Me gusta usar estas cánulas plásticas porque las corto en sus bordes y voy enganchando cada sutura que saco hacia un lado, luego saco la del centro a las 12, la engancho arriba, saco la posterior de la glena, la engancho atrás, saco las del lado humeral, las engancho abajo y mantengo un canal de deslizamiento donde no se me van a enredar las suturas cada vez que entro con mi rescatador de suturas por la misma cánula. Y esto a mí ha sido clave, esto se lo aprendí, no fue un invento mío, se lo aprendí a Paul Brady cuando estuvo acá en nuestro país, creo que el año 2015 o 2016, a mostrarnos la técnica. Y luego hago una sutura tipo matres central, que es mi poste para bajar ese parche. Ocupo nudos simples anteriores y posteriores hacia la glena y ya paso mi primera fila medial del lado humeral sobre el parche. Y si todo lo anteriormente lo he hecho bien, a pesar de que cuando estoy adentro veo toda esta cantidad de suturas, debieran ordenarse en la medida que las voy traccionando y voy bajando con mi poste central, el matres que estoy bajando, deslizante y bloqueado hacia las 12 sobre la glena y eso se va a ordenar si hice el paso anterior bien hecho. Y luego de eso cierro primero las suturas glenoideas, después completo la fijación transhumeral equivalente en el lado humeral y luego sí o sí también hago un cierre del intervalo posterior con suturas. Y así es como logro que se vea un injerto, algo injerto dermoepidérmico después de la cirugía. Por lo tanto, recordar que la reconstrucción capsular superior se desarrolló para restablecer la biomecánica del hombro en roturas masivas e irreparables, proporciona un efecto espaciador. Hoy día, analizar los resultados, sí podemos decir que los pacientes mejoran. Ahora, a la hora de compararnos versus otras técnicas, la variabilidad ha aumentado muchísimo, sobre todo por el empuje que ha tenido el bíceps y todas las alternativas concomitantes que se le pueden agregar en el último tiempo. Por lo tanto, es difícil comparar, pero hay una tendencia que todas logran mejorar, que todas podemos llevar al paciente de un basal más malo a un basal a una función mucho mejor y eso se podría sostener el tiempo y esto ha sido comparable con las otras técnicas. Muchas gracias. Súper. Perdón, ¿Vamos? ya. ¿Todavía? Listo. Michael, excelente conferencia, 3 grandes conferencias, todas muy completas, muy complementarias. Muchas gracias a los 3 por la participación. Vamos a regresar al caso clínico, les voy a compartir nuevamente pantalla. Entonces,
Probablemente en lesión masiva irreparable, como lo mencionaba Michael, el punto clave es el planeamiento preoperatorio. Si estamos bien planeados para una cirugía en la cual que consideramos que hay un riesgo de irreparabilidad, podemos predecir qué material vamos a usar, si vamos a hacer injertos, si vamos a usar injerto autólogo, heterólogo, etcétera. Eh, pero más importante para el planeamiento, y nos hemos inventado un montón de escalas y un montón de ecuaciones para tratar de predecir la cicatrización, es la sensación que tiene el cirujano de si puede o no reparar una lesión. Tanto así que Ogawa tiene un estudio reciente en el cual él indica que el principal predictor es la sensación, el feeling que tiene un cirujano al ver la resonancia, al evaluar al paciente. Y muy probablemente ese es el principal predictor de reparabilidad. ¿Cuál es el feeling, cuál es la sensación que tienen ustedes con este caso clínico revisando estas imágenes puntuales? ¿Esta es una ruptura reparable, irreparable? ¿Y cómo la abordarían así como está? Iniciemos con Michael, por favor. A ver, primero creo que por tiempo, evolución, características, la atrofia que se ve, la retracción, el tendón corto, que es otro factor que también hay que mencionar, yo a esta paciente por la edad creo que es irreparable y necesita algo más. No planificaría esta cirugía para una reparación sin tener algo más en la mesa. Ahora podemos discutir qué más podemos tener, pero esta paciente no es reparable. Mostraste indicadores de predictibilidad que a pesar de que no han sido reproducidos sistemáticamente todavía, pero tiene un Roji score que parece también muy riesgoso intentar una reparación, sobre todo en una paciente joven, donde los pacientes jóvenes donde eh, más riesgo tienen de reintervención, porque todos estos datos de reintervención en roturas no cicatrizadas, hay que tener mucho cuidado en decir que la rotura no cicatrizada da lo mismo, el paciente mejor igual. Eso puede ocurrir, pero gracias a que el constant se va ajustando por edad. Pero ya lo mostró Claudio inicialmente, que el constant real no, eso cae. Y lo otro, que eso se da en una población en particular. Pero si uno analiza los trabajos en pacientes peri 55 años, esos pacientes tienen una altísima tasa de reintervención debido a una rerotura. Por lo tanto, una paciente como esta hay que ir preparado para aumentar esta reparación, que puede ser parcial más algo, de todas maneras. Perfecto. Doctor Ginás, ¿cuál es su opinión de estas imágenes? ¿Esta paciente es reparable? ¿No es reparable? ¿Iría preparado? ¿Con qué iría preparado? No, comparto la apreciación de Michael perfectamente. Yo creo que uno no puede entrar con su técnica quirúrgica y anclajes a enfrentar este tipo de lesión, sobre todo una paciente de esta edad. Para mí es una paciente sin duda masiva y el criterio que tenemos nosotros de irreparabilidad es un criterio quirúrgico, si podemos llevar o no el 100% o cubrir el 100% de la huella plantar sin tensión. Predictivamente, me parece que esto es una paciente que uno puede hacer cierto grado de liberación, tiene muy buen subescapular, muy buen infraespinoso, y depende del corte de la resonancia magnética, uno debe valorar el Gutalier. Si usted ve en el corte frontal, creo que todavía hay músculo con que trabajar y es probable que uno tenga la necesidad de hacer una pequeña liberación y hacer una reparación casi que sin tensión. Sin embargo, comparto plenamente el hecho de que nosotros tenemos que hacer una aumentación y sin duda, para mí esta es una excelente candidata a hacer una reconstrucción capsular superior con bíceps y aumentación con bíceps y todas las estrategias biológicas que hemos compartido con ustedes. Claudio, los índices, el índice y el score de Roji no se usan de manera convencional. Hoy por hoy sabemos que no hay un estudio que valide su uso de manera sistemática, pero nos dan una idea de si vale la pena entrar con algo más. Estas son las imágenes de la artroscopia. Tenemos un supraespinoso completamente retraído más allá de la glenoides, un bíceps enfermo, fibrilado, y una huella plantar descubierta casi que en su extensión anteroposterior completamente. Con estos hallazgos de artroscopia y con lo que ya dijimos del examen físico, ¿cuál sería tu abordaje en cirugía? Qué difícil tu pregunta, Julián, porque primero quiero
vine a aprender a este webinar. Está súper bueno. Te felicito, Michael, por tu presentación. Paulo, a mí me encantan tus presentaciones. Son súper sólidas. Me encantó la forma como la presentaste. Y comparto las dos cosas, cómo lo enfrentarían. Sin duda, como dice Michael, lo primero, con algo. Y me gusta el bíceps. Sí, me encanta el bíceps. Hoy día ya dejé de hacer reconstrucciones capsulares superiores hace rato, con aro injerto, doble capa. La verdad que no. Lamentablemente tenemos un bíceps que está enfermo y probablemente sí. Yo no tengo un análisis estadístico de una serie muy larga. Probablemente voy a esperar lo que dice Paulo en su resultado más adelante. En pacientes como este, sin duda me lo jugaría con lo que tenga este paciente. Es una paciente súper joven, tiene mucho dolor aparentemente y sin duda igual usaría el bíceps y haría liberaciones a lo que tenga. Tendría a la mano algún auto o idealmente un halo injerto para hacer al menos alguna técnica que pudiera aumentar, porque este bíceps probablemente, al menos en mi experiencia, aquellos bíceps que están de muy mala calidad, tengo la percepción, pero no tengo un análisis estadístico sólido para pensar en que va a servir de una fuente de autoinjerto excelente como para poder mejorar, uno, su dolor y lo principal en un paciente joven, la movilidad. Y lo otro, sin alargarme mucho, pero me hace mucho ruido que haya 6 o 5 infiltraciones previas. Y eso, bueno, ahí está el resultado. Mírenme ese bíceps, es una paciente muy joven, está haciendo el trabajo de una rotura masiva de años probablemente, pero tenemos un riesgo altísimo haciendo un autoinjerto, un aloinjerto, lo que sea, de que se infecte. Sí, está difícil la situación, pero si me preguntan, sin duda, con lo que puede hacer de liberaciones y llevar algo de reparación parcial, usar ese bíceps igual y tener presente algún auto o algo injerto de tal forma de hacer una especie de parche y poder trabajar con lo que ella tenga. Eso. Totalmente de acuerdo. La razón de las infiltraciones es precisamente porque ella tiene un hombro funcional doloroso. Entonces ella encontraba alivio en el dolor en las infiltraciones y pospuso el momento quirúrgico al máximo. Estoy totalmente de acuerdo con los tres comentarios, todo muy al lugar. En aras del tiempo vamos a mostrar la resolución del caso. Eso, me muero de ganas. ¿Puedo hacer una Entonces, efectivamente, pregunta? ¿O puedo claro, por supuesto. hacer una pregunta después? Pero termina, preséntalo si quieres y hago una pregunta al panel. Entonces, todo lo que se mencionó, precisamente usamos el bíceps evidentemente está enfermo, pero decidimos incluirlo en la reparación. Hicimos una aumentación con bíceps y posterior a realizar la movilización de colgajos y los slides de intervalos, encontramos que el supraespinoso era totalmente inmóvil, completamente retraído. Así que usamos lo que nos queda, que es el infraespinoso. Hicimos un avance, una lesión en L y logramos superponer el infraespinoso al tendón del bíceps aumentado, lo que Tai Lee ha denominado hoy por hoy la reconstrucción del cable anterior, que no creo que es más que cambiar el nombre para una misma cirugía. Tenemos un par de preguntas del chat. Vamos a iniciar con la pregunta de Michael y después vamos con las preguntas del Yo chat. creo tengo varias preguntas todavía con este procedimiento, aprovechando a Pablo, que tiene más experiencia. Uno, si te cambia la conducta tener un bíceps de esas características, voy a hacerlas todas al tiro para que lo discutamos, pero bíceps de mala calidad, si estamos pensando que los tendones no tienen buena capacidad de cicatrización con con ese tipo de tendinosis en el fondo, si crees que realmente hace un aporte, que es lo que se está comentando. Dos, te cambia la conducta no tener un tendón tan corto. O igual intentas llevar ese tendón al borde medial de la huella. Em, y tres, ¿qué haces cuando no está el bíceps? Digamos? Porque muchos de estos pacientes, en esta paciente joven, claro, uno esperaría que estuviera, pero en pacientes mayores, y uno puede verlo eso en la resonancia, cambia tu planificación. Gracias, Michael. Tres preguntas que son, y voy a tratar de contestarlas muy sucintamente. La primera es, no me importa la calidad del bíceps. El bíceps es un expectante de una patología que está alrededor de él, de tal forma que si usted puede mejorar todas las condiciones que están alrededor, seguramente el bíceps tiene esa capacidad de cicatrización. A mí me llama mucho la atención que todo el mundo piense en la calidad del bíceps, si se sutura o no, pero no se piensa en la calidad del tendón del manguito rotador, que sí está realmente malo, está degenerado, está infiltrado, y ese lo intentamos suturar a como de lugar. Ese sí tiene muy mala experiencia en rupturas. En cambio, el tendón del bíceps, el porcentaje de cicatrización hacia la huella plantar, no importa su estado,
está por encima del 90%. Yo creo, lo utilizo de manera sistemática si no tengo tendón del bíceps y por eso es tan importante hacer una ecografía previa que hacemos nosotros aquí en el consultorio o la resonancia magnética. Sin duda, yo creo que esta paciente para nuestra intención es más candidata a hacer una transferencia tendinosa que una reconstrucción capsular superior formal. Creo que es una paciente que tiene una pseudoparesis, que tiene un tendón retraído, que tiene una lesión póstero superior y me parecería que es una buena candidata para la transferencia que ustedes deseen porque tiene un muy buen subescapular y creo que eso es un efecto benéfico para ella. Perdona, pero ¿qué te hace ir hacia la transferencia en vez de hacer una reparación con bíceps en No, este caso en normalmente el particular? bíceps lo voy a utilizar sí o sí, Michael. Inclusive Ok. en los pacientes de muy baja demanda, creo yo que es la de muy baja demanda, mayores, se presenta muy frecuentemente, creo que la reconstrucción tiene un efecto mecánico muy importante, dejarlo sin tenotomía tiene un efecto dinámico muy importante y en los pacientes muy mayores de baja demanda yo inclusive utilizo un balón subacromial. Pero creo que es la única indicación, el único espacio que tiene el balón subacromial en este momento. Pero en pacientes tan jóvenes como esto, el bíceps lo voy a utilizar sí o sí y voy a tratar de hacer una reparación como lo mostró Julián, sin duda. Y si me siento cómodo con esto, lo dejo allí, veo los resultados. Realmente nuestra casuística muestra que esos pacientes funcionan bastante bien, pero si esto no funciona en el tiempo o hago una reparación, una reconstrucción capsular formal, nuestra preferencia es con aloinjerto de tendón de Aquiles o hago una transferencia tendinosa, depende de qué tipo de movilidad tenga el paciente. Perfecto, yo creo que esa era la pregunta clave. Gracias, Michael, por hacerla. Vamos a hacer una última pregunta y después vamos a dar paso al doctor Hernando Canal para hacernos, que nos va a hacer una invitación muy especial. Doctor Ginás, al final de la conferencia usted nos habló de la estabilización dinámica. Para mí es una cirugía que tiene mucho sentido porque es una tracción hacia inferior permanente. Pero en casos como el de esta paciente en el que hay un bíceps enfermo, no estamos quitando la fuente del dolor y estamos cambiando el bíceps de un puesto a otro. ¿Cuál es la indicación o cuál es el paciente para hacer este tipo de cirugías? Yo creo que hoy todos, si voy a utilizar el bíceps en nuestra casuística, que estamos haciendo una cohorte de un lado u otro de manera aleatoria, nosotros no hemos tenido ningún problema. Nuestra gran preocupación dejando el tendón del bíceps es que el bíceps fuera una fuente de dolor. Aquí la única recomendación desde el punto de vista de técnica quirúrgica es que usted debe hacer una liberación juiciosa del ligamento humeral transverso. Eso permite que este bíceps no quede apartado y no quede atrapado y no tenga una curva que pueda ser una fuente de dolor. No tengo ninguna duda que es exactamente lo mismo. Nosotros estamos haciendo una tenodesis, lo estamos haciendo en una posición diferente, pero si lo hiciéramos suprapectoral o lo hiciéramos subpectoral, estamos dejando bíceps insertado y no me parece que tenga ninguna diferencia con lo que estamos haciendo, porque nosotros cambiamos por completo la dinámica, hacer la transposición posterior y dejando el bíceps completamente suelto y tenodesado. Me parece que los resultados preliminares de nuestro trabajo que debemos llegar, aquí estoy con nuestro grupo de trabajo, debemos estar alrededor de unos 30, 32 pacientes ya en el grupo comparativo. Nosotros hemos tenido solamente una ruptura distal espontánea, no dolorosa y resuelta sin ningún tipo de elemento adicional o cirugía adicional. Y realmente no hay ninguna diferencia en las escalas visuales análogas. Así que yo los invito a que piensen en dejar el tendón inserto sin tenotomizarlo, porque creo yo que nuestros resultados van a mejorar la distancia acromio-humeral. Espero no haberme extendido mucho en la Perfecto, no, respuesta. no, todo perfecto. Mil gracias a los tres conferencistas, tres ponencias fantásticas, una oportunidad de aprendizaje muy valioso para todos. Vamos a darle paso al doctor Hernando Canal, quien nos va a hacer una invitación. Un minuto. Muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias a los participantes, muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas todo el seminario, eh, Muy bien, sobre todo Julián. por Semana Santa. Gracias. Es- Julián, ¿me haces un favor? Deja de compartir un momento la pantalla para yo compartir. Bueno, primero, pues agradecerle obviamente a los conferencistas. De verdad aprendí.
O sea, yo creo que el objetivo del webinar es aprender y poder compartir conocimiento y yo creo que se logró. Bueno, también a los casi de 60 participantes, o más de 60 que estuvieron conectados a nuestro webinar. Y por último, quiero invitarlos para octubre tenemos nuestro bienal, va a ser en la ciudad de Cartagena, pues aquí tenemos a nuestros conferencistas, va a ser el 24 al 26 de octubre y están todos cordialmente invitados. Bueno, muchas gracias, espero que descansen con sus familias, feliz Semana Santa y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias Orlando, por la invitación, gracias a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias. gracias a todos. Aprendimos muchísimo. Muchas gracias. Bien, Gracias, amables. gracias. Vaya muy bien.